Listo. Bueno, no nos habíamos quedado en un ejemplo, ¿verdad? Solo lo escribí a grandes rasgos. Y creo que ya está grabando, sí, perfecto. Muy bien, repasando. Vimos lo que son líneas de flujo, vimos algunos conceptos de lo que son fluidos en movimiento. En particular, el flujo ideal, que es estacionario, entre comillas, laminar, no viscoso, incompresible y rotacional. Por cualquier cosa, el Nabla Cruz V, eso es simplemente notación de cálculo 3. No tienen por qué saberlo, no hay necesidad más de que mencionarlo para la parte de flujo ideal. Las líneas de flujo, una manera visual de poder ver la trayectoria que seguiría una partícula en el fluido. La velocidad es tangencial a la línea de flujo. Si las líneas de flujo se separan, la velocidad tiende a ser pequeña. Si las líneas de flujo se acercan, la velocidad tiende a ser grande. Las líneas de flujo no se van a cortar a menos que exista una fuente o un sumidero, cosa que para el curso no se van a ver fuentes o sumideros. ¿De acuerdo? Vimos la ecuación de continuidad, que es una consecuencia de la conservación de la masa. La versión final de la ecuación de continuidad, si el fluido es incompresible, también se conserva el volumen. Básicamente es lo que nos está diciendo acá. Todo el volumen que está entrando es todo el volumen que está saliendo. Lo mismo de este otro lado, es una versión un poco más general, múltiples entradas, múltiples salidas, pero es la misma historia. Sumamos los flujos de entrada, los caudales volumétricos y es la suma de los caudales volumétricos de salida. Es muy parecido a como uno trabajaba con conservación de momentum. Muy parecido. Y quedamos en este ejemplo, es el 3 del resting. Lo escogí porque tiene dos entradas y una salida. ¿Qué nos decía? Teníamos un río que es alimentado por dos afluentes. Nos dan las dimensiones de los dos afluentes. Y la idea es averiguar la profundidad de la desembocadura. ¿De acuerdo? Entonces nos decían que el ancho del afluente 1, llamémosle, 8.2 metros. La velocidad en esa parte era de 2.3 metros por segundo. Y la profundidad es de 3.4 metros. Del otro, el ancho 2 es 6,8 metros. La profundidad 3,2 metros. La velocidad 2.6. A la salida, el ancho es de 10.7 metros y la velocidad es de 2.9 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos la fórmula anterior, la conservación del, la ecuación de continuidad. Vamos a ver. Voy a ponerle unas etiquetas acá. A este le voy a llamar la etiqueta 1, la etiqueta 2 y la etiqueta 3. Ustedes le pueden poner como gusten. De las ecuaciones anteriores, yo sé que la velocidad 1 por el área 1 más la velocidad 2 por el área 2 es igual a la velocidad de salida, o sea, la velocidad 3 por el área 3. Voy a suponer que el río es como de forma, como un rectángulo. Entonces, las áreas van a ser simplemente base por altura o ancho por profundidad. A el ancho le voy a llamar, no sé, X. Y a la profundidad le voy a llamar Y. Lo mismo para las otras. La pregunta es la profundidad de la desembocadura, o sea, el Y3. Entonces, nada más es de despejar. Este ejercicio es muy sencillo. Velocidad 1 por el área. El área es la base por la altura, más la velocidad 2, misma historia,
base por altura o base por profundidad o ancho por profundidad. Y la velocidad 3 por X3, Y3. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy sencillo. Despejamos la profundidad. Es más, si calculábamos las áreas, no había ni necesidad de ponerle X1, Y1 a toda esta ecuación. Detalles. Lo primero que he notado en los quizzes es de que se les olvida verificar las unidades. Un chequeo rápido de unidades es lo primero que hay que hacer. Todas están en metros o metros por segundo, así que no hay problema con eso. Pero hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, una vez asegurándonos que las unidades están correctas, ponemos Y3 es igual a, vamos a ver, V1 es 2.3 metros por segundo por 8.2 metros por 3.4 metros más, vamos a ver de este otro lado, 6.8 metros, perdón, 2.6 metros por segundo por el ancho 6.8 por la profundidad 3.2 metros. Dividido entre la velocidad de salida. 2.9 metros por segundo por el ancho del río en la salida, 10.7. Si alguien tiene calculadora y me dice el resultado rápido. Ya voy, profe, ya lo meto. Aquí yo tengo, pero mientras escribía alguien tal vez pudo haber puesto esto. Profe, yo lo hice y me había dado 0,49. Creo que metros. daba eso. 0,49 metros. Déjeme verificar. No, a mí me dio 3.8897. Sí, Casi. también, profe. Profe, a mí también me dio lo mismo. 3.89. Sí, a mí también. Ok, por consenso, 3.89 metros por segundo. Perdón, metros. Ven, es un ejercicio muy sencillo. La mayoría de ejercicios de ecuación de continuidad van a ser prácticamente lo mismo. En alguno que otro, lo que van a decir es que nos dan el caudal y hay que averiguarlo. Es más, podemos averiguar el caudal en donde sea, porque el caudal es una constante, entonces yo lo puedo averiguar a la entrada o a la salida, el caudal total, lo que está conservado. Entonces yo voy a sacar el caudal a la salida. Le voy a poner aquí la etiqueta 3, pero sepan que este es el caudal total. Entonces sería V3 por X3 por Y3. $2.9 por 10.7 por 3.89. Dice que el caudal a la salida son, o sea, el caudal total, 120.7 metros cúbicos por segundo. Eso es algo, se le olvida mucho a la gente la unidad de esto. Recuerden que el caudal se puede ver también como la cantidad de volumen que está pasando por unidad de segundo. Tengan, por unidad de tiempo. Profe, para el caudal hay uno por cada uno, ¿verdad? O sea, exacto, pero uno por cada entrada. Ajá. Uh-huh. Yo lo estoy sacando a la salida porque es el caudal total. Uh-huh. Ok. Ok. Recuerden que entonces el caudal de masa
sería la masa por tiempo. O en sus versiones de diferenciales. Se vale también la versión de derivadas en caso de que existiera algo raro. Pero estos son constantes, así que difícilmente se ocupe la derivada para esto. Ok. La mayoría de ejercicios de ecuación de continuidad son muy sencillos. Lo más difícil es como combinarlo con la ecuación de Bernoulli, que es la siguiente ecuación. Entonces, déjeme ver si aquí los ejercicios que veo son muy, muy sencillos. Aquí hay uno que está relacionado con la ecuación de Bernoulli, que se podría hacer con la ecuación de Bernoulli, pero lo vamos a hacer con la ecuación de continuidad. También es del Resnick. Hago los del Resnick primero porque ustedes en teoría deberían de tener el Serway. Y si en teoría lo tienen, deberían de hacer los ejercicios del Serway de ustedes. Yo hago los de otros libros. Entonces, este es el 4 del Resnick. Dice así, con una manguera uniforme de 9.7 milímetros de radio, se bombea agua constantemente a un sótano inundado a 5.3 metros por segundo. La manguera atraviesa una ventana a 2.9 metros arriba del nivel del agua. ¿Cuánta energía suministra la bomba? Entonces, vamos a ver. Estos ejercicios yo se los pasé todos a Google Drive. Nada más es de que busquen en la parte de física, pero el semestre pasado en alguna parte deberían estar ese ejercicio. Ahí está separado por carpetas. Dice, la carpeta debería decir dinámica de fluidos y debería decir Resnick del ejercicio este. Entonces dice, con una manguera uniforme de 9.7 milímetros de radio, se bombea agua constantemente a un sótano inundado. Constantemente de un sótano inundado a 5.3 metros por segundo. La manguera atraviesa una ventana de 2.9 metros arriba del nivel del agua. ¿Cuánta energía suministra la bomba? Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Un dibujo siempre ayuda. Aquí está la ventana. La bomba perfectamente anda acá. Y aquí está el agua. Nos dicen que tenemos aquí una manguera de radio uniforme. ¿Y qué es lo que está haciendo? De aquí a aquí hay 2.9 metros de altura. El agua está entrando a una velocidad de 5.3 metros por segundo. Y el radio de la manguera en todo momento es de 9.7 milímetros. Muy bien, la pregunta. ¿Cuánta energía suministra la bomba? ¿Por qué dice eso? Bueno, ustedes no esperarán que naturalmente el agua pase de un nivel abajo, o sea, de una altura baja a una altura más alta, sin hacerle absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que estar realizando trabajo sobre el agua para poderla subir hasta arriba. ¿De acuerdo? Entonces la gran pregunta, ¿cuánta energía suministra la bomba? Esto en realidad está mal hecho. El Resnick en español lo tradujo mal. Aquí lo que se está pidiendo es la energía por unidad de tiempo. O conocido comúnmente como la potencia del sistema, o sea, la potencia de la bomba. Entonces, como arreglo, vamos a decir que en realidad es la energía por unidad de tiempo. Profe, Ajá, ese 9.7 mm de arriba, ¿qué significa? milímetros. Pero es una altura de qué?
No, el radio Ok. de la manguera. Profe, otra cosa. Sí, ¿Verdad que ahí el 2.9 es o sea, la diferencia de altura que hay como entre el nivel del agua y la bomba? ajá, exactamente. Bueno, entre la manguera. Ujú. Bueno, perdón, en la ventana, pero uno supone que ya ahí está la bomba a nivel del piso de la ventana. Gracias, profe. Ok, ¿cómo empezamos este? La energía por unidad de tiempo. Tenemos que buscar algo que se parezca mucho a la energía. El agua está subiendo. Vamos a ver qué datos tenemos por ahora. Tenemos la rapidez del agua y tenemos el radio de la manguera. Si tenemos el radio de la manguera, ¿qué tenemos? Su El área. caudal volumétrico. Ujú. Entonces, por ahora calculamos el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es muy sencillo. Rapidez por el área. Esto es lo mismo que la rapidez del agua o la velocidad del agua de entrada por pi por el radio al cuadrado. Esta es otra. Cuidadito, me vayan a poner esto. O así. Esto es un error súper común. Esto ya no se vale para física 2. Esa clase de errores de preferencia no. Lo peor de todo es que luego insisten en que esa es la fórmula correcta. Entonces tengan mucho cuidado de no enredar lo que es la circunferencia con el área. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos V, tenemos pi, tenemos R. Ya tenemos calculado básicamente y V. Por ponerle un número nada más de momento, aunque no es necesario por ahora, ya que no es lo que nos están pidiendo, es 5.3 por pi por el radio. El radio está en milímetros. Recuerden que hay que convertir la unidad. 5.3 por pi por 9.7 por 10 a la menos 3 y todo esto al cuadrado. Recuerden que el por 10 a la menos 3 va metido dentro del cuadrado. Mucha gente comete ese error o dejan perdido la unidad o no meten el por 10 a la menos 3 dentro del cuadrado. 1.57 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Muy bien. ¿Nos sirve esto de algo? ¿Alguna idea de cómo proceder? Tenemos algo que ya tiene dependencia con el tiempo, pero todavía no es la energía, ni se parece. Sabemos que es una cantidad constante. ¿Qué ocuparía para sacar la energía de esto? Algo de física 1 ahí, como que se acuerden, para sacar energías. Profe, se me ocurre que tal vez con la altura esa que le dan algo que tenga que ver con energía potencial. La Exactamente. densidad. Bueno, la densidad nos puede ayudar para sacar el caudal de masa. Y la densidad del agua, dato conocido. 1000 kilogramos por metro cúbico. 1.57 kilogramos por segundo. No es todavía la energía, pero ya tiene algo más parecido. Tenemos la masa por unidad de tiempo. Sabemos de que tiene que andar por ahí, o con el caudal, o con el caudal de masa, el caudal de volumen, cualquiera de los dos. ¿Cómo era la forma de la energía? Vamos. Profe, ¿a qué se refiere con forma? ¿Cómo se Sí, profe. escribe la energía? ¿Cuánto es la energía?
Repasemos, ¿qué energías hay? Energía potencial. Y cinética. Muy bien. Voy a poner así, energía cinética y energía potencial gravitacional. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, muy bien. ¿Qué tenemos de este lado? Un medio de la masa por la velocidad del agua al cuadrado, más la masa por G por el cambio de altura. ¿De acuerdo? Voy a poner solamente Y. ¿De acuerdo? Sí, no, más o menos. Sí, Sí, profe. profe. Ahora, muy bien, ¿qué nos están pidiendo? La energía por unidad de tiempo. Eso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el tiempo. ¿A qué se les parece este? ¿Se les parece algo? Al caudal volumétrico. Ajá. Exactamente. Más M por G por Y dividido entre T. Ok, aquí uno podría hacer dos cosas. O divide M entre T o divide G entre, o divide Y entre T. Pero la Y, el problema es que no nos daría correctamente la velocidad. Esa es una tentación muy grande, pero no. La altura es una constante. No nos va a aportar absolutamente nada. Eso es un medio del caudal por la velocidad al cuadrado más el caudal por G por Y. Ahora lo siguiente, ¿qué es lo más Una importante a la hora? cosita. ¿Sí? Para el caudal, digamos, el caudal volumétrico, I, V y Q, la I, V y la Q son intercambiables. No. O uno está huevo caudal volumétrico y el otro por de masa. Bueno, el símbolo preferiblemente no es intercambiable. Ok. Se saben que ustedes pueden representar, digamos, el símbolo, mientras ustedes digan qué diablos es ese símbolo, pueden representar lo que sea. O sea, la física es invariante bajo la representación que escogieron. ¿De acuerdo? Igual la matemática. Ustedes pudieran haber escogido un símbolo de estrella para hacer siempre la variable en lugar de hacer X, usan una estrellita o usan una letra griega o usan una letra rusa, la que se les ocurra. Es más, pueden hacer un dibujo de una carita feliz y hacer ecuaciones con caritas felices, que la matemática sigue siendo la misma. Pero obviamente ustedes no van a empezar a hacer esas mezcolanzas de símbolos si en particular se les va a evaluar que ustedes puedan reproducir los resultados de alguien más de manera sencilla. ¿De acuerdo? Está bien, hay mucha gente que no le gusta, de hecho, algunas notaciones de vectores. Por ejemplo, a mí no me gusta la notación de vectores unitarios de física 1. El IJK no me gustan. Siempre se me enredan. Yo prefiero usar otra, pero no por eso no me puedo adaptar a la notación de vectores de física 1. Ok. Técnicamente esto no está tan bien hecho. ¿Qué es lo que deberíamos haber hecho realmente? La potencia, que es la energía por unidad de volumen, es igual, en realidad ni siquiera es esto, es igual al trabajo por el cambio de tiempo. Pero el trabajo también era se podía ver como la cantidad conservada. Entonces, técnicamente debe haber sido la derivada por unidad de tiempo de la velocidad más la energía cinética. Vean, esa es otra. La energía cinética yo estoy acostumbrado a hacerle una V. Se me olvida que acá se usa una U y a veces una U con G para denotar
energía gravitacional. Técnicamente casi todo es constante y lo único que nos queda es un medio del dm de t, que esto sí va a ser técnicamente q. La velocidad no está acelerando, está yendo en todo momento a velocidad constante, así que esta no hay que sacarle ninguna clase de aceleración. La altura tampoco está cambiando. Bueno, la altura sí está cambiando, pero no está, digamos, el nivel del piso no está cambiando. Misma historia de acá. ¿De acuerdo? Pero esto es nada Profe, más para hacerlo el detalle más formal. bueno, eso que encerró en morado es que me perdí un toque Esto es para en... hacerlo 100% formal. Pero podemos seguir con lo verde, digamos. Podemos seguir con lo verde y yo voy a seguir con lo verde. Pero tengan en Bueno. cuenta que puede haber algún ejercicio de todos que sí vayan a tener que hacer esto por forma de derivadas, en caso de que existiera alguna aceleración que uno no contempla. Pero ya les Ok, dije, ¿y eso esa es solo fórmula? un ejercicio de muchos. ¿Sí? Ajá, la fórmula que tiene la derivada, que tiene el K y el U entre paréntesis, Ajá. ¿esa de dónde salió? Es que eso no Ah, es la lo... energía. Es nada más la derivada de las dos energías con respecto al Sí, tiempo. exactamente. Ok, perfecto. Técnicamente uno puede hacerlo de varias maneras. Es más, recordemos bien el teorema trabajo-energía. El trabajo es igual a el cambio de energía cinética. Si solamente tiene energías potenciales, es igual también a menos delta U. Cualquiera de las dos puede servir. Pero el problema es de que no sabemos cuánto es exactamente el delta K. Se puede hacer de esas maneras. Por eso no hay ningún problema. Ok. Continuando con lo verde. Esto es nada más para de hacerlo de manera formal. La energía por unidad de tiempo, entonces va a ser un medio de Q por V cuadrado más Q por G por Y. Ahora, muy importante, muchachos, extremadamente importante. ¿Cómo uno empieza un problema de energía? Yo empecé mal, malísimo. Un problema de energías, lo primero que hay que hacer es escoger un marco de referencia. ¿Dónde pongo el marco de referencia? Yo digo que lo debería poner en el nivel del agua porque es la medida que tiene. Es una manera, pero lo puedo poner donde sea. ¿De acuerdo? Entonces lo puedo poner aquí a nivel del agua. No hay ningún problema. La altura queda positiva. Y nada más es ya empezar a meter valores. La energía por unidad de tiempo es igual a un medio del caudal, que es 1.57, ¿verdad? Por la velocidad al cuadrado. ¿Cuánto era la velocidad? ¿Cuánto había dicho que era la velocidad? 5.3 metros. Más 1.57, que es el caudal, por G, 9.8 metros por segundo cuadrado, por y Y era 2.9 metros. ¿Alguien que me ayude con esto? 5.3 al cuadrado más... A mí me dio 66.67 joules por segundo. A mí también, profe. A mí también, profe.
Si nosotros tuviéramos el tiempo, sí podríamos sacar la energía total que suministra la bomba. Entonces analicemos esto. ¿Qué requirió la bomba para poner el agua en movimiento? Bueno, primero romper la energía gravitacional. Esa es una súper importante. Y segundo, poner una energía que la bomba solamente rompa la energía gravitacional. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua llega hasta arriba con velocidad cero. ¿De acuerdo? O sea, si el agua logró llegar hasta acá, el agua llega aquí y se queda estática. Apenas si es que está llenando la manguera. ¿De acuerdo? Si tiene velocidad, eso es porque le está agregando energía para que pueda cruzar acá. ¿De acuerdo? Ok. Este problema de hecho sale por Bernoulli mucho más fácil. Por Bernoulli es rapidísimo. Bueno, no sé por qué estaba aquí en esta sección, pero se puede hacer. Ok, vamos a ver qué otro ejemplo me encuentro. Aquí había uno que siempre hago. Vamos a ver dónde estaba. Les sugiero que hagan el 5, pero ¿dónde está el que yo siempre hago? Ah, no, no era este libro. Era de este otro libro. Este otro es el Sears. Ya les dicto el ejercicio. Una pregunta. Ajá. Perdón, este ejercicio 4, y me imagino que antes también, ¿en qué página del RESNIC están? Es para buscarlos ahora después. En el RESNIC mío están en el 367. Es la 5ª edición en español. Gracias, profe. En inglés, si viene bien, es que esta pregunta, la pregunta 4. En inglés sí me acuerdo que dice la potencia de la bomba. No sé por qué lo tradujeron como la energía. Es que debieron haber dicho la energía por unidad de segundo. Gracias, profe. Con gusto. No veo el ejercicio. ¿Dónde era que estaba? Ah, es que ocupaba Bernoulli, este otro ejercicio, ya lo vi. Sí, no, el que estaba pensando todavía no lo vamos a hacer porque ocupamos la ecuación de Bernoulli. Bueno, hasta ahora yo les he enseñado solamente la ecuación de continuidad, básicamente para hacer ejercicios. ¿Qué nos falta? La ecuación de Bernoulli. La mayoría de ejercicios requieren estas dos ecuaciones. La ecuación de continuidad y la definición de caudal volumétrico, volumen por unidad de tiempo, para calcular cuánto se está llenando, cuánto se está vaciando un contenedor. Pero la ecuación de Bernoulli nos da la otra parte de la visión en términos de la energía del sistema. La ecuación de Bernoulli es una ecuación de conservación de energía. Entonces vamos con esa. La ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente. Vamos a tener un tubo de fluidos igual que la vez pasada. Puede tener área variable, eso me da igual. Pero esta vez no voy a considerar la parte de las áreas a priori. Nos va a interesar más que todo el cambio de altura. ¿Qué es lo que está pasando realmente acá? Si yo tengo un líquido, un fluido entrando por acá y saliendo por acá,
Nos interesa ver algo más del movimiento, algo relacionado con las posibles fuerzas que involucran este sistema. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, igual que la vez pasada, entramos con velocidad 1 y salimos con velocidad 2, ¿de acuerdo? Ahora, puedo decir, escoger un marco de referencia por acá, donde yo quiera, y decir que este tiene altura Y1, mientras que este otro lado tiene altura Y2. Entonces, escoger un marco de referencia. Y esto va a ser también para los ejercicios. Todo ejercicio que vayan a hacer con ecuación de Bernoulli, escojan un marco de referencia. Y además pónganle en etiquetas. O sea, etiqueta a la entrada y a la salida. 1 a la entrada, 2 a la salida, o I a la entrada, F a la salida, o S a la salida, pero pónganle en una etiqueta. Vamos a ver. Si yo tengo el tubo de fluidos y yo sé que esas son las velocidades, me va a interesar mucho algo acerca de las fuerzas que se involucran en el movimiento. Entonces puedo decir que de este lado hay una presión P1 y de este otro lado hay una presión P2. La fuerza que está entrando, bueno, las presiones siempre son unas fuerzas entrantes. Por lo tanto, la fuerza que está involucrada en estas secciones, cualquier fuerza sería una fuerza entrante. Lo mismo para acá. La fuerza sería entrante. Entonces veamos a ver. En el punto 1, la velocidad está yendo con la fuerza 1. En el punto 2, la velocidad está contrario a la fuerza 2. Momentáneamente le voy a poner fuerza 1 y fuerza 2. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? ¿puede por favor explicar eso otra vez? Muy bien. Empezamos igual. Un tubo de fluidos. Pongo unas etiquetas de que el punto 1 es la entrada, el punto 2 es la salida. ¿De acuerdo? El tubo S está a 4 metros encima mío, la parte más abajito, y la parte de más alto está a 8 metros encima mío. Entonces, aquí estamos nosotros en el marco de referencia y queremos ver cómo se mueven ese líquido, ese fluido por ese tubo. Yo sé que en el punto 1 está entrando la velocidad y en el punto 2 está saliendo la velocidad. La idea de la ecuación de Bernoulli es poder examinar la dinámica del sistema. Si la ecuación anterior nos examina la cinemática, prácticamente que solo eso nos examina, cómo se mueve, ahora vamos a decir un por qué se mueve. Entonces, hay que analizar las fuerzas. Si las fuerzas, en especial la presión, recuerden lo siguiente, la presión empuja. Entonces, la fuerza que está aquí en la entrada es una fuerza que va empujando. A esto le voy a llamar fuerza 1. A la fuerza 1 la voy a asociar con una presión P1, ¿de acuerdo? Velocidad y fuerza en el punto 1 están en la misma dirección. A la salida, la fuerza vuelve a empujar, pero a la salida la fuerza está en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza 2. Asociada a ella podemos tener una presión 2. Recuerden que a priori no me va a interesar tanto lo que son las áreas, pero igual las voy a ocupar. Recordemos que presión es igual a fuerza por unidad de área. ¿De acuerdo? Más o menos le queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. ¿Qué pueden ser estas fuerzas? La atmósfera. Perfectamente es la propia presión de la atmósfera. La atmósfera está empujando siempre en todo momento. A la entrada está a favor del líquido. A la salida está en contra del movimiento del fluido. No necesariamente la atmósfera, puede ser otro fluido, puede ser más del mismo fluido, puede ser que está yendo de un tanque al otro, puede estar en lugar de yendo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, da lo mismo.
Esto es simplemente un dibujo al azar que yo hice, con alturas ahí al azar. Primer paso, escoger un marco de referencia. Segundo paso, analizar hacia dónde está el movimiento y las fuerzas correspondientes. Nos queda una fuerza más. Adivinen cuál es. Gravedad. Perfecto. Entonces la gravedad en todo momento está empujando hacia abajo. Entonces adivinemos. La ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la ecuación de la conservación de la energía. La energía en este momento es un poquito difícil de analizar, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocar el teorema favorito de los estudiantes, que es teorema trabajo-energía. Hay varias versiones del teorema trabajo-energía. Estaba por repasar, como antes les mencioné. El trabajo total es igual al cambio de la energía cinética. Muy bonito y eso, pero nos costaría un poco más. Bueno, en realidad podemos usar cualquiera. Esto también se puede utilizar como trabajo es igual a menos delta U. El único detalle es de que las fuerzas estas, F1 y F2, no necesariamente son fuerzas conservativas. Probablemente no lo son, así que esta versión la trataré de evitar. Por la razón de que no se sabe si las fuerzas P1 y P2 son F1 y F2. No necesariamente son conservativas. ¿Qué significa ser conservativo? Que se puede asociar una energía potencial a ellas, y no sé si se puede hacer o no. Lo más probable es que no. Así que como no conozco nada acerca de las fuerzas F1 y F2, no me interesa. La única que yo conozco es la gravedad. Estaba también esta otra. W es igual a delta K más delta U. ¿Pero esto qué sería? Ignorando esta parte por ahora. Cambio de energía cinética más cambio de energías potenciales. Esto era cambio de energía. Y cambio de energía es igual a 0 si no hay disipaciones. Si hay disipaciones, es igual al trabajo no conservativo. O sea, el trabajo de las fuerzas que no conozco. O que al menos a priori no puedo asociarlos con energías potenciales. En realidad no se puede. Así que se puede utilizar cualquiera de estas dos versiones. Esta de acá o esta de acá da exactamente lo mismo. ¿Con cuál quieren trabajar? Díganme ustedes y lo desarrollamos a partir de ahí. Un ejercicio, no de examen, porque sería un poquito más difícil, pero sería hacer la que yo no hice. Vamos, digan ustedes. ¿Con cuál? La primera. Ok, trabajamos con la primera. Entonces acá, este va a ser el trabajo neto. ¿De acuerdo? Repasemos física 1 con esto. Analicemos primero el delta K, que es lo más sencillo. Voy a ponerlo con color verde de nuevo. El delta K es la parte más sencilla. Un medio de la masa por la velocidad a la salida al cuadrado. O sea, era la velocidad del 2. Menos un medio de la masa. Todavía no copien, esperemos un segundo. Por la velocidad 1 al cuadrado. Ahora muy bien, esta masa, ¿qué masa es?
Esto valía para una partícula, pero ¿qué pasa aquí? Un fluido está compuesto por múltiples partículas. No me sirve considerar una sola partícula. ¿Sería el caudal? Podría intentarlo por ahí, pero no. ¿Cómo empezamos la ecuación de continuidad? Con un pedacito de elemento de fluido. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo de hace rato, de la clase pasada. Un pedacito de elemento de fluido. Algo pasó aquí con mi tablet. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Qué raro, algo pasó con mi tablet que no me deja rayar. Ahí parece que ahora sí me deja rayar. Ok. Vamos a empezar igual que la vez pasada. Un pedacito de elemento de fluido que se está moviendo. Bueno, ustedes hacen un mejor dibujo que yo. Un pedacito de elemento de fluido con masa delta M que se está moviendo por este lado. Por conservación de la masa, o sea, ecuación de continuidad, yo sé que es el mismo delta M a la entrada y a la salida. Así que estas M's no van a ser las masas puras, van a ser pedacitos de masa, muy pequeñitos. Igual que la vez pasada, el pedacito delta M a la entrada lo que se está moviendo es apenas un pedacito delta X. A la salida de la misma, un pedacito delta X. Como no tienen la misma forma, entonces no pueden tener la misma etiqueta, delta X1 y delta X2. ¿De acuerdo? Por ahora es lo que tenemos, un pedacito de masa. En este caso no vamos a usar cálculo del puro final, no vamos a hacer el delta M lo suficientemente pequeño, aunque en teoría sí se hace. Pero ya verán qué es lo que va a pasar. Por ahora nos quedaremos con el pedacito de masa delta M. Yo sé que puedo relacionar el pedacito de masa delta M con la densidad delta M entre su volumen. Tengamos esto en stand-by por ahora. Pero recordemos esto. Y vean que yo no le estoy poniendo de momento etiqueta al delta V. Muy importante. Ahora vamos a ver qué pasa con las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas teníamos? F1, F2 y la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Alguien con alguna duda con esto? Profe, ese peso sería del fluido. Del pedacito de masa del fluido que se está moviendo. Ok. O sea, de todo el fluido lo que voy a hacer es que voy a analizar un pedacito de masa, cómo se mueve de abajo hacia arriba. Entonces, recordemos física 1. El peso, W, otra vez le agarró esto. W es igual a delta M por G. ¿De acuerdo? No hay nada raro hasta ahora. Ahora vamos con el trabajo. El trabajo de la gravedad. Muy importante. ¿Cómo sería el trabajo? Estamos moviéndonos de abajo hacia arriba. La gravedad particularmente es una fuerza conservativa. Solo nos interesa los puntos iniciales y finales. No nos interesa la trayectoria intermedia. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Dígame si llegaron a verlo. Sí. Si alguien no llegó a verlo, puede
trabajo gravitacional va a ser igual a la fuerza por el cambio de posición. ¿Cuánto es el cambio de posición? La altura. Exactamente, el cambio de altura, Y2 por Y1. Muy importante, el cambio de posición fue hacia arriba, la fuerza estaba hacia abajo, entonces hay que ponerle además un signo menos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Nadie duda de ese signo menos que puse por fuera. Es porque va de abajo hacia arriba. Exactamente, y la fuerza está apuntando hacia abajo. Ok, y porque estamos tomando el marco de referencia abajo también. Yo puedo haber puesto el marco de referencia perfectamente con Y1. Eso es algo muy importante para los problemas. Lo más recomendable es poner el marco de referencia en alguna de las entradas o salidas del fluido. Casi siempre en el punto de más abajo es lo más fácil. Ok. Hay veces en los que uno desafortunadamente le dan el marco de referencia y es el marco de referencia al azar como yo escogí. Entonces, ¿qué tocó? Usar ese marco de referencia hasta el final. Pero cuando no nos dan un marco de referencia, ustedes lo escogen. Ahora vamos a ver, la fuerza F1. La fuerza F1 se está metiendo un pedacito delta X1. La fuerza F2 está metiéndose un pedacito delta X2. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el resumen de fuerzas. Trabajo gravitacional es igual a menos el pedacito de masa por la gravedad por el trabajo de la fuerza 1. La fuerza 1, vemos en el dibujo, está entrando. El fluido se abajo, positivo. A la salida, el fluido se está moviendo hacia afuera, pero la fuerza está entrando. Ese tiene que ser un trabajo negativo. Un pedacito de elemento de fluido está entrando un pedacito de delta X1 a la entrada. Entonces, trabajo es igual a la fuerza 1, desconocida hasta el momento, por un delta X1. El trabajo 2 sería la fuerza 2 por el pedacito que se estaba moviendo, delta X2, pero como van en direcciones opuestas, es un signo menos lo que hay que poner. Estamos casi listos. El único detalle es que estos delta X1 y delta X2 estamos metiendo muchas variables y son los pedacitos que se está metiendo el fluido y que no nos interesa. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Nosotros nos gustaría relacionar esto de alguna manera con esta cosa de acá. Por conservación de... la ecuación de Bernoulli, como aplica a fluidos ideales. Entonces, ¿qué va a pasar? Cumple con todos los axiomas, cumple con la ecuación de continuidad. Y por ecuación de continuidad yo sé que el volumen entrante es el volumen saliente. O sea, todo el volumen que está a la entrada es el volumen de la salida. ¿Esto qué nos quiere decir? El pedacito de volumen que entró en 1 es el mismo pedacito de volumen que entró en 2. Pero ese pedacito de volumen, ¿cómo se puede ver? Como el pedacito de movimiento del fluido de delta X1 por el área 1, el área de la entrada. Lo mismo de este lado. El pedacito de fluido que se movió de delta X2 por el área de la salida. Pero ¿qué es lo importante acá? Yo pude haber deformado el tubo todo lo que quiera, que mientras es un fluido ideal, 100% ideal, el volumen a la entrada es el mismo a la salida. ¿De acuerdo?
Ahora sí, puedo reemplazar esos delta X con los volúmenes. Y le voy a quitar la etiqueta del volumen. Solamente voy a decir que es un delta V. Ahora muy bien, esto me va a permitir poner los trabajos de esta manera. Trabajo 1 es igual a la fuerza 1 por el cambio de volumen entre el área 1. Pero fuerza entre área, esa era la presión que estábamos buscando. La presión 1 por delta V. El trabajo 2 es igual a menos la presión 2 por el delta V. Misma historia. El volumen es el mismo para ambos lados. Como el volumen es el mismo para ambos lados, yo puedo reemplazar eso por la densidad. Usando la ecuación de densidad, veamos a ver dónde la había dejado. Aquí está aquí. Eso se puede reemplazar por delta M entre la densidad. P1 por el pedacito de masa entre la densidad. Y este otro lado menos P2 por el pedacito de masa entre la densidad. Es más, bueno, el delta M se queda así. Entonces ya tenemos ya tenemos y ya tenemos este. Además, ya tenemos este otro lado. Vean que lo que nos va quedando siempre es un pedacito de masa delta M. Vamos a combinar todo. Delta K es igual a el trabajo neto. O sea, el trabajo total. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Es igual a el trabajo de la gravedad. El trabajo de la gravedad, ¿cuánto había dicho que era? Menos delta M por G por Y2 menos Y1. Ahora el trabajo 1. El trabajo 1 es más P1 por delta M entre la densidad. Y el trabajo 2 menos P2 por el pedacito de masa entre la densidad. Como el pedacito de masa es arbitrario, no es 0, pero es arbitrario, se puede cancelar en la ecuación. Ni siquiera ocupé hacerlo miniaturizado. Si lo hubiera ocupado hacer miniaturizado, perfecto. Pero y si no, mejor que se cancele. Ahora la densidad la voy a multiplicar, la voy a mandar a multiplicar. No nos gusta que esté ahí dividiendo. Entonces esto va a quedar un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos un medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto es igual a menos la densidad por G por Y2 menos Y1. Más la presión 1 menos la presión 2. Ya prácticamente esto es la ecuación de Bernoulli. Pero lo voy a ordenar un poquito. Tener todas las etiquetas de un lado de la ecuación. Entonces, esto nos queda que un medio de la densidad por V2 al cuadrado más la presión 2 más ρ por G por la altura 2 es igual a un medio
de la densidad por la velocidad del 1 al cuadrado más P1 más la densidad por G por Y1. Esto, vean lo curioso. De este lado solo tenemos etiquetas 2. De este lado solo tenemos etiquetas 1. Tiene exactamente la misma forma de ambos lados. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una constante. Una constante con unidades de presión. Esto se conoce como la ecuación de Bernoulli. Y nos dice mucha de la información del movimiento de un fluido. ¿Qué pasaría si no tuviéramos movimiento? El fluido está completamente estático. La velocidad 1 y la velocidad 2 son 0. Tenemos las fórmulas que teníamos anteriormente para la presión dentro de un fluido. No sé si se acuerdan de eso de física 1, en la parte de estática de fluidos. O sea, la ecuación de Bernoulli generaliza la estática de fluidos. ¿De acuerdo? Espero que sí. Sí. Entonces, Sí, profe. Sí, profe. ok. Aspectos importantes por si lo preguntan en el quiz. La ecuación de continuidad es una conservación de la masa. La ecuación de Bernoulli viene de la conservación de la energía. Además, abarca la estática de fluidos. O sea, la única ecuación de estática de fluidos la abarca. Profe, y aquí esta presión igual puede ser en pascales, en atmósferas, en lo que ustedes quieran. Sí. La unidad del sistema internacional es el pascal. Así que vamos a trabajar la presión en pascales. Se puede hacer en atmósferas, pero tendrían que trabajar la velocidad en una unidad diferente y tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer eso. Entonces se trabaja en pascales y si nos Dicho dan esto, atmósferas, trabajaremos en pascales. Nada de milímetros de mercurio, ni torricellis, ni atmósferas, ni bares. Vamos a trabajar preferiblemente en pascales, a menos de que la pregunta le diga que trabaje en otra unidad, en cuyo caso nos darían unos cuantos problemas y lo más fácil es trabajar en hacer la conversión al sistema internacional y luego hacer la conversión al sistema que estén usando. Lo más preferible es eso. Dejémoslo acá como nota, presión en pascales. ¿Alguien que me acuerde cuánto era una atmósfera? 1.015, creo, por 10 a la 12. Basta a la 12. Creo, no me acuerdo, estoy bateando. Voy, A las profe. 5. A la 12 no queda nada de nosotros. Seríamos aplastados. Ok, a las 5. Profe, Google dice que una atmósfera es 101.325 pascales. 1.01 por 10 a la 5 pascales es más que suficiente para la conversión. Sí. ¿Un bar? Un bar. A ver, 100.000 pascales. Muy bien. Con estos dos nos la vamos a jugar porque muy difícilmente vayamos a usar aquí milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es una unidad muy inapropiada para la ecuación de Bernoulli. ¿De acuerdo? Espero que sí. Ok. La mayoría de problemas van a involucrar los dos, ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad. Son las 2 y 8. Entonces, tenemos rato para hacer ejercicios. Vamos a ver qué me encuentro acá. El clásico. Ese sí lo voy a sacar del Serway. Pero
les sugiero que se fijen en el Serway séptima edición si lo tienen o el Serway novena edición, porque el de la décima, el problema le cortaron un pedacito. Pero aquí solo tengo la décima de momento. Profe, Ajá. ¿todos los libros están en ZipD? Pregunta difícil, no. Y La UCR tiene como política no piratear libros. Yo tengo como política no decirles que existe una página que se llama LibGen, es una página rusa y que ahí pueden encontrar todos los libros que se les ocurra. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Tu política incluye ponerlo en el chat, porfa? Ajá, eso. Sí, la política no incluye ponerlo en el chat, pero si tal vez se me pasa para que ustedes nunca entren por ahí. Mejor, porfa. Porfa. Ojo, yo digo, nunca entren por ahí, eso les queda a su conciencia de querer piratear el libro. Puedo con eso yo. Profe, es la de la muchacha que puso un montón de libros y que ahora la están demandando por todos lados. No creo. La página Yo creo que viene de más bien es Rusia. la de Sci-Hub, a la que quieren demandar. Ajá. Es que Sci-Hub es por artículos científicos. Ujú. En buena teoría uno no debería piratear artículos científicos. De hecho, esta pirateaba antes eso. La cosa es lo siguiente. En el ZipD puede que vengan alguno que otro libro. No sé si está este. Sinceramente no lo sé. El séptima edición del Serway. No, la novena o la última. No sé. Yo lo sé en un PDF. El Serway, el décima edición, sí se puede conseguir en ZipD, en Sí se puede. la base de datos. Entonces se mete, Perfecto. se encaje, y no sé cómo se llama la editorial. Entonces se mete Cengage. ahí, pone su correo y le tira un montón de libros. Ah, sí, Pero- lo pueden descargar ahí de manera legal, entonces perfecto. No lo Sí, descarga, porque se ve en internet. Ajá, eso lo quería preguntar. ¿Se puede descargar o solo se puede ver en internet? no sé. Hay unos Creo que que sí con están el para descarga. ZipD, creo que con el ZipD solo se puede ver en internet. Hay unos que sí están de descarga. De hecho, ZipD tiene un contrato con Springer para comprar libros. Si encuentran algún libro bueno de Springer de física general, me avisan y me lo pasan. Nunca me he fijado, ahora que lo pienso, si Springer. En Springer tiene un montón de hecho de libros gratuitos por la pandemia. Los abrieron hace poco. Para ingeniería tiene montones de libros. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, con esto cerramos las ecuaciones que vamos a usar para esto. No va a entrar fluidos viscosos, de una vez se los advierto. No hay necesidad de estudiar eso. Échenle un repaso a otras aplicaciones de dinámica de fluidos porque eso puede venir un problema de tipo conceptual, la sección 14.8, la de cómo la forma de las alas influye a la hora de que vuela un avión. ¿Lo puedo explicar rápidamente? Profe, disculpe, problemas Sí. con que el fluido rota, que es viscoso, del todo se descartan matemáticamente hablando. Todos se descartan. No lo Pero vamos a pueden ver. entrar de teoría. ¿Cómo? Sí pueden entrar en modo teoría, una pregunta No, teórica. ni en modo teoría. La sección modo teoría. 14.7 descartada completamente. Ok, gracias. Si lo quieren leer para su propio formación, perfecto. Pero lo Profe, que es eso que ecuación usted de dice- Poisson Eso que usted dice ¿Cómo? 14.7 es del Serway. del Serway, sí. Serway Ok. décima edición, sección 14.7 no entra. Del todo no entra. Sección 14.8 sí entra, pero va a entrar conceptual porque esto no tiene la gran cosa. Más que todo es para ver, se los voy a explicar rápidamente. Sección 14.8. Lo principal que puede venir acá. ¿Cómo vuela un avión? Un avión tiene una forma más o menos de esta. Eso, la ala del avión más o menos es así. ¿Qué va a pasar? Así a grandes rasgos. Aquí viene el viento, una línea de fluido de viento, voy a ponerle otro color. Y ella no puede atravesar el ala del avión. Entonces, da ese giro. Antes de eso, el viento venía bastante uniforme. ¿Por qué? Porque
El avión es muy pequeño comparado con todo el espacio que hay para el viento. Entonces, ¿qué pasó? Aquí deformó apenas un poquito. Entonces el viento estaba corriendo contrario a esto. Aquí deformó un poquito, pero en general por abajo deformó poco, por una razón. Abajo vean que no hay casi, es bastante plano. Yo lo dibujé medio mal, ustedes vean el dibujo del libro, mucho mejor que el mío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las líneas de flujo se acercaron mucho en la parte deformada del ala del avión. Entonces, al acercarse mucho, la velocidad aumenta. Acá, la velocidad es bajita. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo realmente no se modificaron mucho. Apenas si fue que se torcieron un poquito. Si yo le pongo estas etiquetas 1 y 2, por ecuación de Bernoulli, ¿qué encuentro? La velocidad de 1 es mayor a la velocidad de 2. Entonces acá tenemos P es igual a P más un medio de ρ, perdón, iba a poner masa. La presión en 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado más ρ por G por H por Y1 es igual a la presión de 2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado más ρ G Y2. Yo puedo poner el marco de referencia acá, en el punto 2. Entonces este sería 0. El cambio de altura en 1 es minúsculo. Prácticamente es 0 comparado con la dimensión del viento. O sea, es muy difícil que un pequeño cambio en altura nos afecte mucho. Entonces, ignorando esta parte, tiene muy poquita altura para efectos de lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a quedar con P1 más un medio de ρ por V1 cuadrado igual a P2 más un medio de ρ por V2 al cuadrado. ¿De acuerdo? V1 es mayor que V2. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo en 1 estaban muy pegaditas comparada con las líneas de flujo en 2. Las líneas en flujo de 2 no se deformaron. Las líneas de flujo 1 se tuvieron que acercar por la forma del ala del avión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para dejarle todo las V's de un lado, un medio de V1 cuadrado menos V2 cuadrado. Esto va a ser positivo. Por lo tanto, de este otro lado, P2 menos P1 también tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que P2, la presión en el punto 2, es mayor que la presión en el punto 1. ¿De acuerdo? Por ecuación de Bernoulli, como las líneas de flujo se acercaron, o sea, aumentó la velocidad en la parte de arriba comparada con la parte de abajo, la presión que había acá, que empujaba el avión para abajo, es menor que la presión que empuja el avión para arriba. A eso se le llama elevación o sustentación. ¿Eso qué quiere decir? Hay una fuerza neta que obliga a que el ala del avión vaya hacia arriba. Entonces, como la presión en el punto de abajo es mayor que la presión en el punto de arriba, el avión puede despegar. ¿De acuerdo? Ya sabemos un poquito de lo que permite despegar un avión. Esa es una pregunta conceptual que a veces viene en el quiz por si eso les llegan a preguntar. Curiosamente, algunos carros son tan aerodinámicos que les pasa exactamente lo del avión. Había hace años un modelo de Jaguar, creo, es que no recuerdo si era Jaguar o Rolls Royce. Los hicieron específico para carreras. Los hicieron también que quedaron súper aerodinámicos.
Perfecto. Eran súper rápidos, eran vencedores en carreras famosas. ¿Y qué pasó? Alguien compró uno de modelo deportivo. Se lo compró porque querían tener un carro de carreras, un multimillonario en Estados Unidos. No los vendían para público, ni siquiera para público millonario, pero como era muy millonario, se lo vendieron. Se lo llevó a una cuesta, pegó mucho viento. ¿Y qué pasó? Hubo sustentación. La velocidad del viento arriba era mucho mayor que el viento abajo. El carro empezó a despegar y salió volando y dio media vuelta. Del conductor no quedó absolutamente nada. Por eso es de que los carros esos no se venden al público en general, porque pueden ser muy peligrosos. Ok. Hagamos ahora ejercicios de esto. ¿Hace cuánto pasó eso, profe? En los años 80 creo que era. No me acuerdo cómo era que se llamaba. Me habían Profe. dicho era un... ¿Sí? No, si quiere continúe, ya ahorita le pregunto. Ok. Puede preguntar, voy a buscar un ejercicio primero. El que yo iba a buscar, ya me acordé. Que los carros de carrera usan como lo inverso de eso, ¿no? Tienen que usar eso para... O sea, la gente se asustó por eso, porque realmente no sé cómo los están haciendo ahora. Pero en ese momento, como estaban experimentando, no se les ocurrió que podía ser tan aerodinámico que el carro podía llegar a despegar. Digamos, ahorita lo que hacen es como lo inverso, más bien para que vaya pegado al suelo, pero si se levanta un poquito, también como que vuela. Sí, es muy peligroso. O sea, en un lugar con mucho viento y el carro va muy rápido, por velocidad relativa el viento tiene más velocidad todavía. Recuerden eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes van a contrario el viento, la velocidad a la que el viento está pegando el carro, entre comillas, aumenta. Tiene mucho más peligro para que eleve el carro. Ahora, ¿esto puede pasar con carros tradicionales? Más o menos que sí, pero no, el carro es lo suficientemente pesado como para no tener que elevarse. Ok, el que voy a hacer es un problema súper clásico. Vino en un quiz de pandemia, pero de la plataforma anterior. Vino también en exámenes viejos y es el problema 22 del Serway décima edición. Dices, no, perdón, el 22. Dice así: un legendario niño holandés salvó a Holanda al poner su dedo en un hoyo de 1,2 centímetros de diámetro en un dique. Si el hoyo estaba 2 metros por debajo de la superficie del Mar del Norte, cuya densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál fue la fuerza sobre su dedo? B. Si él hubiera sacado el dedo del hoyo, ¿durante qué intervalo de tiempo el agua liberada llenaría un acre de tierra a una profundidad de un pie? Supongo que el tamaño del hoyo se mantuvo constante. Ahorita les digo cuánto es un acre por pie. Cualquier cosa ahora les paso los problemas por foto, pero estos problemas están en el Drive. Nada más es de que los busquen. O si tienen el Serway a mano, mejor. Se los voy a pasar por foto una vez, antes de que se me olvide. Gracias, profe. Gracias, profe. Era ¿y cuál fue el otro que? Estos fueron los que hicimos antes. Ok. El Serway, el problema 22. Hagamos un dibujo primero. Recomendación mía para esos problemas: hagan siempre un dibujo que ayude más o menos a ilustrar el problema. Sabemos que aquí está el mar. Por aquí hay un dique. Un dique es una represa. Todo esto es agua. Y en alguna parte del dique se hizo un pequeño hoyo.
Y dice que ahí apareció un niño y colocó su dedo en el hoyo. Dice que acá hay 2 metros de profundidad. La parte A no se va a evaluar en física 1, muy difícilmente. Física 2. Dice, ¿cuál fue la fuerza sobre el hoyo? La fuerza que el niño sintió. Entonces, esto es estática de fluidos. Recordemos, presión es igual a fuerza entre área. Una pregunta. Ajá. Allá a la par del dibujito del dique, ¿qué es lo que dicen al lado izquierdo de las flechas donde indica 2 metros. Ok, gracias. Es que no me es muy fácil de dibujar con el lápiz que tengo. Ok, nos dicen lo siguiente. Una legendaria niño holandés, bla, bla, bla. El hoyo tiene 1.2 centímetros de diámetro. Entonces, el diámetro del hoyo, 1.2 centímetros. El agua está 2 metros por debajo del Mar del Norte y la densidad del agua salada es 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿De acuerdo? Esto es física 1, la parte A. Fuerza es igual a presión por área. Esto va a ser igual a... vamos a ver la presión. ¿Qué componentes tiene la presión de física 1? Acá tenemos la presión atmosférica más todo el peso del agua que está por encima. Entonces vamos a tener la presión atmosférica más Rho por G por la altura del agua. Voy a poner H esta vez. Por el área. El área va a ser pi por el radio al cuadrado. Tengo el diámetro. Y ya, esto es nada más de calcularlo. ¿Alguien que me ayude con esto? Mientras, bueno, yo voy colocando, pero si alguien lo tiene, mucho mejor. Presión atmosférica 1.01 por 10 a la 5 más 1030 por 9,8 por 2 metros. Hay que pasar el diámetro a metros, ¿verdad? Sí, el diámetro hay que pasarlo. Muy bien. Por pi por 1.2 por 10 a la menos 2. Toda esta parte al cuadrado dividido entre, en mi caso, 4. Lo voy a poner así. Profe, perdón. Ajá. ¿De dónde saca lo de la presión atmosférica? De física 1. Ah, ok, como el valor estándar, digamos. Exactamente. Ah, ok. A mí me dio 13.7 newtons. Profe, lo que está No sé sumando a la presión También. atmosférica es densidad por gravedad por altura. Exactamente. Recuerden, física 1. Hasta el momento la parte A es física 1. ¿Qué tenemos de este lado del Mar del Norte? O sea, estamos de este lado. Aquí está el Mar del Norte. Y aquí está la atmósfera. Entonces, en toda esta parte vamos a sentir el peso de la atmósfera. Además de que, ¿qué podemos encontrar? Toda el agua que estaba acá. Toda esa agua está influyendo para hacer presión. Eso se vino por acá. Y recuerden que por los principios de Pascal y de los otros, la presión se transmitía hasta el punto donde tenía el niño el dedo. ¿De acuerdo? Y además, la presión tiene una componente atmosférica más todo el peso que estaba acá. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan de eso de física 1? P es igual a P sub 0, P atmosférico más rojo por G por H. Sí. Sí. Ojalá que sí. A mí me dio 13.7 newtons. ¿Les dio a ustedes lo mismo? Sí, profe.
Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Alguna duda hasta ahora? No les he preguntado si eso. Ya saben, si tienen dudas y ven que no estoy diciendo, me preguntan y yo les contesto. Ok, si no hay dudas, continuamos. La parte B. Si él hubiera sacado el dedo del hoyo, ¿durante qué intervalo de tiempo el agua liberada llenaría un acre de tierra a una profundidad de 1 pie? Hagamos de nuevo el dibujo. Lástima que aquí yo creo que sí puedo copiarlo. Sí puedo hacerlo, pero no sé cómo cortar esto, cómo copiarlo. Manténgalo estripado, profe. O sea, como fijo. O sea, lo subraya y lo mantiene fijo. Ajá. Así. Perfecto. Muchas gracias. Un gusto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El niño sacó el dedo del hoyo y va a empezar el agua a fluir por acá. ¿Cuánto tiempo tarda el agua en llenar un acre por pie? Bueno, un acre por pie. Si mi memoria no falla, era 1234 metros cúbicos. Déjeme un segundo para buscarlo a ver si era de verdad esa. Un acre por pie, esto venía por acá. Venía en el Serway viejo. ¿Alguien tiene el Serway viejo a mano? Profe, yo acabo de hacer la conversión aquí. Sí, es eso. Sí, es eso. Perfecto. Ok. Entonces, nos dice que el agua va a eventualmente llenar un acre por pie. Un acre es una unidad de área, un pie es una unidad de distancia, por lo tanto, un acre por pie es una unidad de volumen. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en tirar esa cantidad de volumen de agua? Entonces, esa va a ser la pregunta. Ok, estaríamos muy tentados a usar ecuación de continuidad, ¿verdad? Si usáramos la ecuación de continuidad, ¿qué tendríamos? Tendríamos que escoger un par de puntos. Puede ser aquí el punto de salida. Le puedo poner aquí el punto 2, si quieren. O puedo poner el punto 2 arriba. Da exactamente lo mismo. Y si conozco las áreas, conozco la velocidad. Además, conozco el caudal. Y si conozco el caudal, tengo el volumen. Y si tengo el volumen, es más, tendría algo que tiene volumen y tiempo. Perfecto. La ecuación de continuidad parecería ser la indicada. Pero ¿qué pasa acá? Si tenemos la ecuación de continuidad, ocuparíamos el punto 1. Puse el punto 1 ahí arriba, en la superficie del mar. ¿Cuánto es el área de la superficie del mar? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Quién sabe? Mucho. Exactamente. Ahora, ¿Quién sabe? Entonces la ecuación de continuidad, ven dónde tiene su fallo. Cuando uno no conoce un área. Si no podemos conocer del todo esa área, definitivamente no podemos verlo. Ahora, siguiente parte del análisis. Yo sé que todo esto está lleno de agua. Si tengo un huequito de apenas 1.2 centímetros de diámetro y está tirando agua constantemente, ¿cuánto sería la velocidad en el punto 1? O sea, el mar se tiene que empezar a vaciar. ¿Cuánto sería esa velocidad? Muy cercana a 0. Perfecto. La velocidad aquí del punto 1 a la que se está vaciando tiende a 0. Es tan pequeñita, o sea, el agua del Mar del Norte es tantísima que un huequito de apenas 1 centímetro y resto de diámetro
aunque esté corriendo durante un montón de tiempos, muy difícilmente ustedes puedan poner un detector y medir la velocidad de bajada. O sea, va a ser una velocidad bajada minúscula, miniaturizada. Por la ecuación de continuidad, ustedes pueden ver que eso sería una velocidad extremadamente pequeñita. Si milagrosamente encontramos el área de eso. Entonces ya tenemos un dato importante. V1 es igual a 0. Para eso vamos a invocar ahora la otra ecuación que tenemos, ecuación de Bernoulli. Primer paso para la ecuación de Bernoulli, que nunca se les olvide, es un marco de referencia. Es una ecuación de conservación de energía, requerimos un marco de referencia. ¿Dónde yo puedo poner el marco de referencia? Lo puedo poner donde yo quiera. Lo puedo poner acá. Lo puedo poner acá. Lo puedo poner acá. O lo puedo poner acá. Estos dos que dibujé acá son marcos de referencia que probablemente no me vayan a servir. Se pueden hacer, pero no nos van a aportar nada importante al problema. Escojan ustedes, ¿dónde quieren el marco de referencia? ¿Arriba o abajo? Yo lo pondría abajo, por facilidad. Abajo. Pero se Sí, puede mejor. poner arriba. Mejor abajo. Ok. Únicamente un consejo. Si ustedes ponen el marco de referencia aquí arribita, ¿cuánto es la altura del punto 2? 0. Dos. No, del Menos punto 2. 2. Si Menos yo uso 2. este marco, Menos 2. Menos 2. menos 2, perfecto. Si ustedes ponen el marco de referencia arriba, la altura del punto 2 es menos 2. Ok, entonces voy a dejar este marco de referencia acá, en el punto 2. Entonces empecemos a buscar datos. ¿Cuánto es la altura del punto 2 en ese marco de referencia? 0. Perfecto. ¿Cuánto es la altura del punto 1? 2. Perfecto. 2 metros. ¿Cuánto es la velocidad del punto 1? Ya habíamos dicho que 0. La velocidad del punto 2, de momento desconocida. Ahora muy bien. Siguiente pregunta. Tengo los dos puntos. ¿Qué nos falta para la ecuación de Bernoulli? Las presiones, ¿verdad? La presión externa. ¿Cuánto sería la presión en el punto 2? Si lo veo desde este lado. O sea, yo tengo mi ojo acá. O mi detector. En el punto 2, ¿cuánto es la presión? La gravedad. No, La atmósfera. la atmósfera. Muy bien. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? O sea, justo acá. La atmósfera en 2. Ahora muy bien. Tenemos dos presiones atmosféricas. La presión atmosférica varía con la altura. No sé si les han dicho eso. No es lo mismo la presión atmosférica a nivel del mar que la presión atmosférica en la cima del volcán Poás. No es Sí, la misma. Cambia con la altura. Pero si la altura es muy pequeñita, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 es exactamente la misma. La presión atmosférica no va a cambiar para nada si ustedes suben un edificio. Si ustedes están en el primer piso, ponen el detector de la presión atmosférica, ven tanto, suben arriba al tercer piso y ven la presión atmosférica, ni siquiera van a ver un cambio en los decimales. Es exactamente la misma. Entonces, ¿sí? ¿Cómo cuánto sería una buena altura para ya empezar a no Tal contar? vez, no sé, unos 50 metros, 100 metros, no sé. Okay. Sinceramente esa parte sí no lo sé. O sea, podría ser solo como en el caso de que me hablen de que esté aquí abajo y luego suba a una montaña o algo así. Que sí pueda hacer Exactamente. cambio. Por ahí había un problema que hablaba algo de eso, que sí nos daban las presiones atmosféricas, pero no recuerdo en qué libro estaba ese problema. O sea, que nos decían, a nivel de playa tenemos una salida de un tubo que viene desde del botadero de agua de una ciudad que está en una montaña. A nivel de mar teníamos la presión atmosférica estándar, en la ciudad esa teníamos una presión atmosférica de tanto. Entonces había que determinar la velocidad de la salida, pero
Sinceramente, ese problema no me acuerdo en qué libro estaba. Ah, pero entonces En ese nos caso darían sí, el dato. Ah, darían el dato, exactamente. En este caso no hay necesidad de que den el dato. Vean que el problema no aparece por ninguna parte. Eso es porque la altura, 2 metros, no va a alterar para nada la presión atmosférica. Entonces, P1 es igual a P2, que es igual a la presión atmosférica. Es más, ni siquiera voy a anotar el dato. Ahora sí, invoquemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que presión 1 más 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado más la densidad por G por Y1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado más ρ por G por Y2. Vamos a ver, ¿qué se hacía 0? Esta era 0, ¿verdad? Altura 2. La velocidad en el punto 1 es 0. Y además de eso, la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 son la misma. Por lo tanto, se pueden cancelar ambos lados de la ecuación. ¿De acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Todo bien, todo bien. Está bien. Entonces, ρ por G por Y1 es igual a 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado. Se cancela, se cancela. Vieron que ni siquiera ocupé la densidad del agua. Solo se ocupaba para la parte 1. Entonces, la velocidad del punto 2, que de momento era desconocida, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces G por Y1. De hecho, esta es una ecuación muy similar a una ecuación de física 1. No sé si se las habían dicho. Una de caída libre. Sí, es cierto. Es porque las ecuaciones tienen que ser válidas en algún punto. Tienen que coincidir. Muy bien. ¿Alguien que me ayude con el dato? Mi calculador. 6,20. ¿Cuánto? 6,20 metros por 26, perdón. ¿Todos de acuerdo con este dato? Para no tener que meterlo en la calculadora mía. sí, profe, también Sí, me da sí. igual. Sí, profe. Igual. Es que les voy a decir, la calculadora mía tiene los botones borrados. Entonces, adivinar a veces dónde está algunas cosillas me cuesta un montón. Algunas me las sé de memoria. El cuadrado, la de solve, pero la raíz cuadrada no me acuerdo ni por dónde anda. Ok. Tenemos la velocidad de salida. Muy bien. Eso es un progreso enorme. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos la forma del hoyo, ¿verdad? El agujero que estaba en el dique. El Sabíamos diámetro, que teníamos un diámetro. ¿Cuánto era el diámetro? 1.20 centímetros. Muy bien. Con estos dos podemos invocar lo que es el caudal o la razón de flujo volumétrico. Entonces, el caudal volumétrico, razón de flujo volumétrico, es igual a ¿qué? Velocidad de ese punto por el área en ese punto. Es lo mismo que velocidad por pi por el radio al cuadrado. El radio es la mitad del diámetro. Esta fórmula puede que sea buena que se la aprendan. Cuando les dicen diámetro para que no se les esté enredando, el área de un círculo en términos del diámetro es pi por d cuadrado, todo eso dividido entre 4. ¿De acuerdo? Sí. Sería bueno que la tengan ahí a mano, porque muchos ejercicios los dan en términos de diámetro en lugar de darlos en términos de radio.
Entonces es aquí donde usamos las dos ecuaciones, ecuación de continuidad y entre comillas, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Casi siempre, la mayoría de ejercicios van a ir las dos de la mano. Entonces, ténganlos en cuenta. Ahora sí, alguien que me ayude con esto. Esto sería la velocidad en el punto 2, el área en el punto 2. Profe, a mí me dio 7,07 por 10 a la menos 4. Igual. Metros cúbicos por segundo. ¿Seguros que ya esto? Bueno, yo lo redondearía a 0,8 porque tiene un 9, pero sí, es igual. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Ok. Ok, suena razonable. Bueno, recordemos que era también el caudal. El caudal era la cantidad de volumen que está pasando por unidad de tiempo. ¿Y cuánto volumen nos pedían? Un acre por pie. Y un acre por pie es 1234 metros cúbicos. Entonces, vamos a ver cuánto tiempo va a tardar en eso. El tiempo sería igual a V entre I. 1234 metros cúbicos entre 7.08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. Si ustedes pueden usar la fórmula total, o sea, esta de acá, en esta fórmula, aquí abajo, mejor. Recuerden que uno va perdiendo precisión con los redondeos intermedios. Yo lo pongo así por facilidad, pero ustedes traten de no hacer eso, de hacerlo todo algebraico hasta el final. Muy bien. 1234 dividido entre 7.08 por 10 a la menos 4. Vea, dice, a mí me dio 1.74 por 10 a la 6 segundos. Hasta donde yo recordaba, el problema me daba algo así. Una cantidad exagerada de tiempo. ¿Cuánto? Me dio lo mismo, a mí también. Sí, a mí igual. Ok. Como este tiempo es exagerado, veamos a ver. Tratemos de ver cuánto tardaría en llenarse Holanda por eso. Lo pasamos a horas, ¿qué les parece? Una hora son 3.600 segundos. Para que se acuerden. Entonces, $1.74 por 10 a la 6 dividido entre 3.600 dice que da no, perdón, 483.3 horas. Mucho todavía, ¿verdad? ¿Qué tal si lo dividimos ahora? Pasamos a horas, a días. Esto serían 20.14 días. ¿Alguien que leyera igual? Sí, me dio 20.17. Sí, me da igual, profe. Perfecto. Entonces vean que tampoco era que ese niño ayudó a que se salvara Irlanda. Pero bueno, la gente se hubiera dado cuenta rapidísimo que se les está inundando la ciudad. Entonces, esta pregunta es súper típica de lo que se debe hacer en fluidos. Ecuación de continuidad de alguna manera o, en su defecto, definición de lo que era el caudal y luego ecuación de Bernoulli. O al revés, ecuación de Bernoulli y luego
o de continuidad o de caudal. La mayoría de problemas son del mismo estilo. Y muy importante, tomar en cuenta cosas como esta. Si la altura, bueno, si las dos cosas están abiertas, eso quiere decir que vamos a sentir la presión atmosférica, si ambos extremos. Si los dos extremos, además de estar abiertos, están muy cercanos uno al otro, la presión va a ser exactamente la misma, la atmosférica, a menos de que el problema de verdad nos diga la presión atmosférica en un lugar es diferente a la presión atmosférica en otro lugar, van a ser exactamente la misma. Y dos, cuando un área es mucho mayor que la otra, o sea que el área de una de las dos partes es mucho mayor que la segunda, entonces la velocidad en el punto donde el área es enorme va a ser lo más cercano a cero. ¿De acuerdo? La ley de Torricelli va de ese lado. Déjeme ver si encuentro el problema de la ley de Torricelli. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabe que el acre por pie es volumen? O sea, porque ya usted sabe. Acre es una unidad de área. Pie es una unidad de distancia. Ok. Área por distancia, volumen. Ok. Vamos a ver. La ley de Torricelli aquí la dejaron como ejemplo. Muy bien. Voy a hacerlo, pero en realidad eso lo pueden ver del libro. Está como ejemplo resuelto en el libro, es el ejemplo 14.9. No, véanlo ustedes. La idea de la ley de Torricelli es la siguiente. ¿Qué hora es, por cierto? 2:51. Ya estamos sobre tiempo. Pero la ley de Torricelli es muy sencilla. La otra clase puedo empezar con un ejemplo. Hay bastante todavía para. Es la velocidad a la que sale el líquido en un extintor. Es un contenedor cerrado con su propia presión acá, P. Aquí está la presión atmosférica. Aquí está la velocidad de salida. ¿Qué es lo que va a pasar? A esto le voy a llamar el punto 2, a esto le voy a llamar el punto 1. La velocidad de acá va a ser 0. Por una razón, esta área es mucho más grande que esta área de acá. Entonces uno puede decir que prácticamente la velocidad de salida es 0. Al cambio de altura le llaman solamente h. Entonces la velocidad en el punto de salida, como viene acá, exactamente. Perdón, profe, ¿qué fue lo último que dijo? ¿De por qué es 0? Porque el área en esta parte, en el punto 2, es mucho mayor que el área en el punto 1. Ok. Como lo mismo del océano, digamos. Exactamente. Okay. Basta con que un área sea mucho más grande que la otra para que de verdad se pueda uno hacer esa aproximación. Vean que ni siquiera ocupo que sea de nivel del océano. En un contenedor, como un extintor de agua, puede ser exactamente la misma idea. P menos P0 más 2GH. Esta fórmula en realidad la pueden usar cada vez que quieran, pero tienen que tener cuidado. Único detalle, contenedor cerrado, no es un contenedor abierto a atmósfera. La presión en el punto, o sea, la presión acá en esta zona es bastante más grande que la presión atmosférica. La velocidad de salida va a ser, la velocidad en este punto va a ser 0 y la velocidad de salida va a ser esta. Ok, dejémoslo hasta acá por ahora. Y nada más. Sí, claro. Ahí esa P y esa P0, digamos, la P0 sería una que me están diciendo. La P es la presión en el contenedor. Ok, pero por eso, esa me la darían. ¿Cómo?
esa me la darían, porque no sería la atmosférica. Sí, claro. Tienen que darla, claro. Ok, Y P0, la atmosférica. ok. La ley de Torricelli la pueden usar. Cada vez que tengan la misma condición la pueden usar, pero yo preferiblemente usaría a Bernoulli para evitar problemas, porque hay muchas veces que el contenedor lo hacen abierto. Entonces, si el contenedor es abierto, las presiones se cancelan. Y si se les olvida que las presiones se cancelaban, a veces lo dejan de esta manera, y si es un problema de desarrollo, en este caso no hay problemas de desarrollo, pero si fuera un problema de desarrollo, es mejor usar siempre Bernoulli, es más general. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dígame que sí o no. Ah, sí, sí. Sí, profe, sí. Ok. Ok. Sí. Pero es porque el contenedor es muy grande, pero si sí, pequeño, ajá. Es más que todo porque el agujero es muy pequeño. Más que decir que el contenedor es grande, es decir que el agujero es pequeño. Ok, y si el agujero fuera grande, si el agujero fuera comparable con el tamaño del área del contenedor, entonces sí veríamos que el agua que está contenido en ese tanque bajaría con una velocidad bastante apreciable. Ok, gracias. O sea, la idea es de esto. El agujero es muy pequeñito, entonces uno le va a costar medir una velocidad de bajada. La velocidad de bajada va a ser muy, muy pequeñita. Muy cercana a cero, por cualquier cosa. En especial para tiempos muy pequeños. Uno de estos cilindros uno no lo tiene abierto en todo momento. Entonces medir la velocidad es prácticamente cero. Muy cercano a cero. Okay, ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, la otra clase hago otro ejemplo. ¿Alguien va para consulta ahora que lo pienso? Recuerden que la consulta es 1 hora después de la clase. Profe, en caso de que tenga dudas, ¿le puedo avisar antes? Sí, claro, para hacer el link. Es que la mayoría de gente no se conecta a consulta. Por cualquier cosa, tengo en el canal de YouTube varios ejemplos de dinámica de fluidos. Si me encuentro alguno otro que no haya hecho mira, me pusieron algo en el chat. Bueno, si me encuentro algún ejemplo que yo no haya hecho y que lo vea lo suficientemente interesante, entonces me podría poner a hacerlo ahora en consulta y luego lo grabo y lo subo a YouTube. Si alguien quiere conectarse en el momento en que estoy haciéndolo, también puede ser. Por mí no hay ningún problema, pero yo había hecho un montón y de estos ejercicios son casi todos idénticos. Pero la otra clase va a ser un ejemplo de ley de Torricelli. Es que en realidad la ley de Torricelli era demasiado sencilla. Digamos que es más fácil hacer Bernoulli que estar haciendo ley de Torricelli a cada rato. Ok, esto era como un extra, digamos, entonces. Eso era como un extra, sí. Okay. O sea, de Bernoulli se puede llegar a Torricelli. El ejemplo 14.9 es ese. 14.9. 14.9, sí. Bueno, nos vemos en la otra clase. O para los que quieran ir a la consulta, ahora nos vemos. Pero avísame primero. Por Telegram me pueden avisar perfectamente y yo hago el link de una vez. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Okay. Gracias, profe. Ok, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego. Luego.